Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy vídeo diferente, videoblog, porque estamos en Polonia, estamos en Varsovia. Y os voy a enseñar, voy a hacer todo desde la GoPro y os voy a enseñar un poquito, que siempre viajo y digo, pues lo podría hacer alguna vez, pues lo voy a hacer este viaje. Os voy a enseñar en Polonia qué tipo de coches se ven por aquí, que creo que os va a sorprender con un par de cositas muy chulas. Pero vamos a estar en Varsovia, en ciudades más pequeñas, en pueblos. Entonces vamos a poder ver un poquito desde la capital hasta un pueblo, una aldea pequeñita, qué coches hay. Así que empezamos. Estamos en un sitio diferente. Estoy con el primo de mi mujer, hemos venido a dar una vuelta por su empresa. Y lo que os quiero pedir es que, por favor, si estáis viendo el vídeo, ya sabéis que os voy a pedir. Suscribiros al canal, vamos a por los 100.000, a por los 100.000 seguidores a tope, a ver si me dan la plaquita. Y quiero que me vayáis comentando qué os va pareciendo, porque muchas veces sorprende que otros países que pensamos o que son más ricos o más pobres. Vamos a ver cuánta pasión hay por aquí, que ya os digo que hay mucha más que en España. Aquí son muy apasionados, y ver un poco, iremos hablando de dónde vienen los coches y qué vamos viendo por aquí. Así que empezamos a dar una vuelta por aquí por Varsovia. Bueno, primera curiosidad que tenéis que ver es que todo el mundo lleva ruedas de invierno. Vamos a ver un poco qué hay en un parking de un centro comercial que está lloviendo. Mirad. Oye, coches un poco más antiguos. ¿Veis? Tampoco son coches tan antiguos. ¿Qué os esperabais? Coches medianamente nuevos. Ya os digo que desde unos años aquí, el parque móvil aquí ha mejorado muchísimo. Podríamos estar tranquilamente en cualquier sitio de España. Si os digo que hace buen tiempo, porque hace 8 grados, normalmente hace menos 12 o menos 15, para que veáis un poco por la calle los coches que hay aquí en Varsovia. Caddy de las nuevas, mucho grupo BAG, mucho Audi, pero a lo mejor alguno se podría imaginar que son coches más antiguos y no es así. Anda, creo que por ahí no lo veo, un Focus RS. Y aquí ya os digo que les gustan mucho los coches y mucho pisar. También hay mucho Toyota, mucho coche japonés, hay mucho de todo. Sí, Focus RS, Skoda como no, como os he dicho, coche japonés y mucho coche medianamente moderno. El parque automotriz polaco es bastante moderno y ha cambiado bastante en los últimos años. También veis alguna cosa, 206, pero bueno, a lo mejor alguno pensaba que iban a ser todo tartanas viejas, y aquí en Varsovia coches viejos se ven bastante poco. Por cierto, si queréis saber, pues después os enseñaré, vamos en un M8 Competition. Bueno, después os enseñaré que venimos en este M8 Competition, como os he dicho, todo el mundo con ruedas de invierno. Mirad, para que veáis, estamos en un centro comercial así un poco más, digamos, pues de tiendas un poco más de lujo. Y hay mucho coche nuevo, mucho Mercedes. ¿Veis? Un parque móvil. ¿Os lo esperabais así? Bueno, también, como os digo, mirad, algo de nieve. Estamos en Varsovia y aquí obviamente hay más nivel que en el resto del país. Vamos a viajar por todo el país. Mira, el primer león que veo. Como digo, mucho coche japonés, poco francés, poco Renault. ¿Qué os está pareciendo? ¿Lo esperabais así o lo esperabais peor? Bueno, pues estamos en un supermercado, qué descontrol. Por eso aprendí inglés, pues me da un coraje esto de no poder hablar. 15 años casado con una polaca y no hablo nada de polaco, así que es un descontrol. Pero bueno, Google nos ayuda. Así que os voy a enseñar un poquito. Ya nos hemos ido del centro comercial, hemos venido a hacer las últimas compras. Os voy a enseñar un poco los coches que hay por aquí, pero bueno, para que veáis un poco. Tampoco quiero grabar a la gente por las cosas estas de que a ver si no les gustará, pero bueno, estamos aquí comprando. Bueno, comprando. Está comprando el primo de mi mujer, este de aquí. Este es el del M8 y el del RS5, pero ya os he dicho, mi polaco cero. Sí, gracias a Dios, buenas y poco más. Y aquí inglés, pues parte de la familia poca sí, él no. Así que tirando el traductor. Pero estamos, si vais por aquí por los lados, estamos en el supermercado. Vamos a ver. Lo que hay es muchísimas gasolineras, centro Porsche, muchos concesionarios de todo tipo de coches, bastante grandes todos. Y aquí, por ejemplo,
Centro Porsche, que tienen pues eso, GT3, un GT3 RS a la venta, un poquito de todo, y al lado también Audi, y hay todo lo que os podáis imaginar en esta zona, y sobre todo tienen muchísimos coches en stock, coche que en España no pasa. Mirad, por ahí aquí ya no lo cojo, Volkswagen, y mirad, Bentley, Lamborghini, ahí no sé si se ve mucho. Os iba a grabar en el centro comercial, pero había tanta gente haciendo las compras, así que nos hemos venido, habéis visto, hay. Lo que sí me ha impresionado es que hay montones de gasolineras, por ahora en Varsovia, muy buen nivel, os voy a enseñar lo que tiene por aquí, algo rapidito, no voy a hacer un vídeo de estos coches, entre otras cosas, porque de BMW M tenemos un montón de vídeos, y de RS5 tenemos también algún vídeo que lo hemos probado en el Jarama y demás. Así que os voy a enseñar un poquito por encima y os voy a enseñar también lo que nos hemos alquilado para viajar por aquí estos días. Bueno, y aquí tienes los dos coches del garaje. Os hago una pregunta, ¿cuál os gusta más? Audi RS5, que tenemos varios vídeos en el canal, lo probamos en el Jarama gracias a la gente de Audi Ibérica. Y bueno, ahora os respondo cuál me gusta más a mí. ¿Cuál te gusta más a ti? O BMW M8 Competition. Vamos a ver un poquito cómo suenan, aunque aquí en parado no van a sonar mucho. El color este púrpura es brutal del RS5. Un poquito, solo os voy a poner un poquito, nada más. Tampoco vamos a hacer vídeo de coches que ya han estado en el canal, sino buscar que tenemos, o me preguntáis, el RS5, que el color me parece espectacular, o el M8. ¿Qué me ha gustado? Este es el que he estado conduciendo hoy, todos por supuesto, mirad. Ruedas de invierno aquí en Polonia, os digo que hace muy buen tiempo, os enseño un poco, y esto es muy buen tiempo. Y M8, con detallitos de carbono, por supuesto cerámicos. ¿Qué os parece? Bueno, a mí ¿cuál me gusta más? Si quiero viajar, quiero ir cómodo y quiero ir con la familia, me quedaría con el M8. Si quiero ir un poquito más salvaje y más divertido, me quedaría con el RS5. Pero, ¿qué me gusta más del M8 que del RS5? El M8, los dos son tracción 4, pero el M8 lo puedes dejar en tracción trasera, lo cual es una pasada. Ya lo estuvimos probando con el M5 con Santi Arribas en los M-Track Days, sin controles y trasera, diversión. Y esto es lo que hemos alquilado nosotros. Esto es lo que vamos a utilizar para movernos por Polonia estos días. Hemos alquilado un Skoda Octavia, sobre todo maletero grande para las maletas de mi mujer, que siempre parece que nos mudamos. Es gasolina, no he mirado ni qué motor es, ya lo iré mirando. Así que, venga. Vamos a seguir con el vídeo, vamos a ver qué más cositas nos encontramos por aquí por Polonia. ¡Feliz año! ¡Feliz año que es! Mira, estamos aquí. Hemos venido al centro de Varsovia a dar un paseíto. Es 1 de enero, está todo cerrado. Bueno, nosotros ya, mi mujer es de aquí, ya conocemos, pero siempre conoces un poco más. Muy recomendable Varsovia para visitar, aunque lo bonito, ¿verdad? ¿Qué es lo bonito de hoy? Cracovia es mucho más bonito. Sí, pero es bueno venir a Varsovia, pasar unos días, alquilar coche y ir a Cracovia. Pero os vamos a enseñar un poquito, solo un poquito. ¿Pompas? Mira, ¿hop? ¿Pompas? Sí. Os vamos a enseñar un poquito Varsovia y los coches que hay por aquí. Y estamos zona centro, hotel de lujo. Empezamos a ver, ahora sí que ya se ven Porsche Macan, Mercedes, como os he dicho, hay mucho Mercedes, mucho BMW, os voy a enseñar un poquito. Este es uno de los hoteles más famosos de aquí, del centro de Varsovia, y se nota. Fin de año, turismo. Y aquí en el Hotel Bristol, pues coches de lujo,
La mayoría... ¡Onda! Mirad, cositas que se ven por ahí. Ahora os voy a enseñar. Mucha gente que viene a pasar del resto de Polonia, pues viene a pasar el fin de año aquí. Así que os voy a enseñar un poquito más. Después os enseñaré un poquito también las matrículas. Y mirad. Coche que vimos en República Dominicana, que por donde vamos de viaje lo vemos de aquí, en República Checa. ¿Veis? Un Urus. Y si sois de Madrid, centro de Madrid, Hotel Four Seasons. ¿Y qué hay en el Hotel Four Seasons de Madrid? Pues lo mismo que aquí. Bueno. Tienda de Hermès, lujo. Y mirad, es que es precioso Varsovia. Pleno centro. Ahí viene la policía. Y para allá. Ahora iremos para allá. Bueno, venimos de allí, estamos dando un paseíto. Os enseñaremos el Palacio Real, que está por allí. Seguimos paseando por aquí. ¿Qué os parecen los coches? Las pompitas aquí. Pues estamos aquí, en el centro de Varsovia. Eso que veis ahí, eso es el Palacio Real. Zona centro. Las pompas por todas partes. Mirad, mirad. Así que, nada, que hace bueno, hace bueno. Así que vamos a aprovechar, ya me han puesto el gorrito. Vamos a ir a un mercado navideño y vamos a comer comida tradicional. Pierogi. Y a ver si tienen ahí una sopa. Si te hacen un pan, vacían el pan y la sopa va adentro. A ver si la puedo pedir. Zurek se llama. Bueno, pues a ver si podemos pedir, así os enseño un poquito. Pues sí que es un vídeo diferente, menos coche, un poco más turisteo. Bueno, mirar, coche de policía. Hyundai i30. Y os voy a contar una pequeña anécdota que me contó ayer mi primo. Autopista, policía secreta en M3, se ponen detrás, te pican un poco y cuando le enchufas, lucecita y multa. Justo hoy, 1 de enero, han subido el precio de las multas de velocidad. Máximo 1000 euros. Seguimos paseando por el centro de Varsovia y, bueno, pues justo enfrente del Palacio Real tenéis el barrio antiguo. No sé si se llama así, ¿cómo se llama este barrio? Bueno, que podéis pasear un poco por el centro. Hay una pista de hielo por aquí. La verdad que chulo, es súper chulo. Mirad. Y vamos a ver si comemos. Mirad. Raro no ver nieve en esta temporada, en Navidad aquí en Varsovia, pero veremos. Y además suerte hoy porque daban lluvia toda la semana y hoy no está lloviendo. Ahí tenéis, arbolito de Navidad. Mola un montón. Bueno, pues lo que os había dicho, ¿veis? Pan normal y corriente, abres el pan i ahí está la sopa. Ja poproszę jedną lampkę wina polskiego, tego spróbujemy. Jak Nie, jest? tylko chilijskie mamy takie na... La gente hablando por la boca. Pues nie vamos mamy a probar. tak, tutaj na Qué buena butelki. pinta tiene. Tylko butelki, tak? tak? A tak to to mamy niech tak- będzie, Me to encanta niech esto. będzie to pan sam. Dobre. Venga, os enseño de qué está hecha. Esta sopa la hace mi mujer en casa. ¿De setas? Tiene setas, salchichas y Es huevo. chorizo polaco. Chorizo polaco, bueno, salchichas y huevo. Y quema que ni os cuento. Pero está buenísima. Pierogies también. Sabéis que no soy yo muy de hacer estas cosas, ¿vale? Pero bueno, mirad qué buena pinta tiene el pato. Crujiente me ha dicho. Va a salir súper crujiente, que es la especialidad de la casa. Y esto es súper típico. Esos son pierogis, que son empanadillas polacas. Que no veáis... O sea, no veáis el curro que tiene que hacer eso. Cuando los hace mi mujer, ¿cuánto tarda, Gordi? 2 días. Preparando la carne, la masa y todo. Se tarda un montón. Y encima yo después, como si fuese noodles, lo pongo cojo con los palillos y lo pongo con soja. Así que nada, aquí seguimos. La verdad que con el fresquete que hace, apetece. Ahora os cuento a ver qué tal está esto del pato. Pues mirad, me lo he comido todo. Era pato con salsa de frutas del bosque con manzanas asadas. Riquísimo. Y la gran pregunta, ¿cuánto nos ha costado la comida?
230 y pico Zootec, unos 50 euros. Así que para la zona centro y el restaurante que es, me parece hasta bastante barato. A ver cuánto nos cuesta comer algo parecido en el centro de Madrid, en un restaurante así de, no de lujo, pero muy buen restaurante. Pues terminamos de comer, seguimos paseando y una cosa que hay muy típica es el vino caliente, que a ti te gusta. Está rico, ¿eh? Está rico. Yo no he probado nunca, es la primera vez que lo he probado y está rico. A mí no me llama mucho. Mirad qué chulas las luces. Este, por ejemplo, es el primero que he querido grabar, por mirar. X5 y X7. Es el primero que veo. No, en España no he visto ninguno. Tanque, si lo veis al lado del X5, es enorme. Quería enseñaros. Ya llevo unos kilómetros y me sorprende cómo las infraestructuras de Polonia son mucho mejores que las españolas. Infraestructuras nuevas, cuando hay un parche bien hecho, no las chapuzas que tenemos nosotros. Y la verdad que esta carretera, que es medianamente nueva, la gente conduce bastante bien. Normalmente si se te acerca alguien por detrás, la gente se aparta. Y como os he dicho, las infraestructuras bastante más cuidadas y bastante mejores que las españolas. Y como veis, el parque móvil a la altura del español, incluso superior. Pues después de 150 kilómetros más o menos que llevamos de camino a Kielce, la carretera que vamos es la que va de Varsovia a Cracovia, sería Madrid a Barcelona. Y da que pensar, porque la carretera está en bastante mejor estado de la que de Madrid a Barcelona, bastante mejor. El parque automotriz es bastante más moderno. No digo si son mejores o peores coches, pero sí bastante más moderno. Y eso da bastante que pensar cuando Polonia tiene menos renta per cápita que España. Y se supone que nosotros somos un país, digamos, que está económicamente por encima de Polonia. Ahí lo dejo, así que reflexionar un poquito. Pues ya estamos aquí en Kielce. Pues la última vez que vine en las mismas fechas hacía 30 grados menos. Así que, sí, menos 20. Bueno, 25, porque hacía menos 18 y hoy hace 9. Para que veáis, este ya es un barrio bastante más humilde, una ciudad bastante más pequeña. Para que os hagáis una idea de lo que hay por aquí. Mucho coche traído de Alemania. Y ahí sí que se nota, porque los polacos traen mucho Volkswagen, se ve mucho Volkswagen traído de Alemania. Y lo que no he visto, por cotillar un poco, no he visto ningún 36, que antes se veían más. Pero bueno, ya os iré enseñando un poquito más que hay por aquí. Obviamente, ciudad más pequeña, coches se suponen un poquito menos nivel. Os enseño un poquito. Edificio de la época soviética, bueno, de la época comunista, la época soviética, cuando estaban los rusos aquí. Mirad. Obviamente sin ascensor. Y una cosa que hay que hacer en todas las casas polacas cuando entras. Bueno, yo en mi casa lo hago también, quitarte los zapatos, para no llevar la mierda de dentro. Ahora os enseño. ¿Has visto? Dlaczego tak daleko? Chodźże. No wejdź. Ahí está. ¿Quieres té? Lo primero que hace cuando llegas a cualquier casa, pues hacerte. Mirad, obviamente está todo reformado para que veáis. Las casas aquí son un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados. Este es salón grande, pero esta es la cama. Ellos duermen, por ejemplo, en esta casa, que es de las antiguas, duermen en el salón, que es muy normal. Casa pequeñita, con un cuarto, que esto nosotros tendríamos de cuarto. Este es de su nieta, ¿vale? Y una cocina pequeñita y un baño pequeñito. Esta es típica casa polaca. Así que pues, al final, en vez de coche, os estoy contando un poco de todo, pero bueno, ya me diréis si os gusta o no esto de que os cuente un poco más, porque con todo lo que viajo pues se pueden hacer cosas chulas. Mirad. Y ya como os he dicho, la verdad que bueno, mucha suerte del tiempo que está haciendo
pero muchísima suerte. Este es el típico barrio de clase trabajadora. Y me han estado contando, hay algunos pisos nuevos. Aquellos de allí son nuevos, pero estos son del año 1960. De la época comunista. Y vamos a ver un poquito. Os sigo enseñando qué coches hay por aquí. Y seguís viendo que no hay coches, me está sorprendiendo, que no hay coches muy antiguos. Creo que tenemos coches más antiguos en España. Como os he dicho, aquí sí que ya se ve mucho más coche importado de Alemania. Pero, fijaros un poquito. La edad media. Bueno, aquí no, este Mercedes es antiguo. Pero mira, fijaros en general. Kia bastante nuevo. Aquí el Mondeo un poquito más antiguo. BMW que tampoco es que sea tan viejo. Kia más nuevo, Kia más Kia. ¿Qué os parece? ¿Qué estamos comiendo? A ver, ¿eso qué es? Esos son, es una patata, hecha una torta de patata con cebolla y luego pues carne guisada. Bueno, mirad. Ayer fue pato, Ayer fue pato. hoy codillo. Codillo. Mira, eso para los, típico de los bebés. para los que viajáis a Alemania es Schnitzel. It's just kitchen. This is chicken with spinach. Bueno, pollo con espinacas. Lo mismo que el mío. Bien de dieta me va a tocar cuando vuelva, ¿eh? Pero bien de dieta. Madre mía, me estoy poniendo como el Kiko. Muy rico. Para que os hagáis un poco de idea, hemos comido 1, 2, 3, 4, 5 adultos y 2 niños. Hemos comido bien, un restaurante bien, y han sido 65 euros, más o menos. Ya empieza a ser bastante más barato cuando sales de Varsovia. Bueno, vamos a grabar un poquito más. Estamos en Klimontu, que es una ciudad pequeñita, pero una ciudad, ¿vale? Esto es también barrio obrero. Hemos venido a ver a mi sobrina, que vive aquí, tiene que alquilar un piso, y para que veáis un poquito pues, los coches que hay por aquí, siguen siendo bastante modernitos, obviamente, no es como Varsovia. Vamos a ver un poquito más lo que hay por aquí. Para que os hagáis una idea un poquito de todo lo que hay, del nivel de coches que hay. Aquí pues se nota, en una ciudad más pequeña, obviamente menos ingresos y coches un poquito más antiguos, pero tampoco se ve ninguna cosa demasiado antigua. Mirad lo que tienen aquí, mirad lo que tienen aquí. Hola, guau, guau. Bueno, que me llevas al jersey. Bueno, déjame grabar un poco. Bueno, mirad, para que veáis una casa como es, pequeñita. ¿Cuánto hemos dicho? ¿300 euros el alquiler? Sí. Mirad, la casa. No poważnie. Casa pequeñita. ¿Un baño? Pues verás, esto cuesta 300 euros. Saloncito y cocina. Este es el rey de la casa. El rey de la casa. Normalnie gorącą dwie łyżeczki, takie gorące już. Eso, muérdeles. Fajnie, bardzo fajnie. Os voy a enseñar. Sabéis que no soy de posturear, ni mucho menos, pero que para que os hagáis una idea lo bien que está Polonia para venir. Mirad. Habitación de hotel. Con una pequeña oficina, un pequeño salón, tele, y cuarto de baño. Uy, se ha dejado escondido. ¿Cuánto pensáis que cuesta esta habitación de hotel? Pedazo de habitación. Bueno, pues esta habitación de hotel nos ha costado hoy, que es lunes, 69 euros. O sea, es temporada baja, vale, lo que queráis, pero 69 euros. Y ha sido, no lo hemos cogido por Booking ni nada, directamente, como mi mujer viene muchas veces aquí, directamente venir al hotel y coger la habitación. 69 euros. Y comer, o sea,
Polonia, Varsovia es un poco más caro, pero el resto es bastante barato. Bueno, pues ya, para acabar un poquito el vídeo, como os había dicho, estamos en Klimontów, que es pequeñito. Mirad un poquito los coches que hay por aquí. Mucho Kia. Voy a quitar la música. Es un pueblo muy pequeñito, que hemos venido a ver a los familiares de mi mujer. El Quinto. Sí. Al cementerio a poner unas flores. Y para que veáis, os voy a enseñar ya para acabar el vídeo, pues una ciudad, no una ciudad, no, un pueblito polaco, para que veáis un poquito qué tipo de coches hay por aquí. Vale, para que os hagáis una idea. Aquí ya se ven, pues eso, un poquito más antiguos. Aquí siempre habían traído muchísimo coche importado de Alemania. Tomemos 74. Epa. En 600 metros. Gira a la izquierda en 9. Bueno, ahora giramos. Yo os quería enseñar un poquito lo que hay por aquí, en un pueblo pequeñito. Vamos a dar una vueltecita aquí, para que... Pero si quieres. No, seguimos por aquí recto. Y ver cómo hay buen nivel de coches y ha mejorado muchísimo Polonia. Y tiene un parque automotriz bastante nuevo. Ya estamos de vuelta aquí en Varsovia, ya preparando las maletas para volver a España. ¿Qué os ha parecido este tipo de vídeo? Un poco diferente, ¿os ha gustado? ¿No os ha gustado? Dejármelo por los comentarios. Si habéis llegado hasta aquí, suscribiros al canal, que vamos a por los 100.000, que ya queda poquito, ya hemos pasado los 70.000. Y recordaros que en este 2022 tenemos un montón de viajes de Españoles por Nürburgring a Nürburgring y alguna cosita más. Si queréis viajar con nosotros, pues aquí tenéis la web, espornur.com, y este es nuestro Instagram, así que poneros en contacto con nosotros. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós, gas.